percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Como siempre, aquí está su servidor Fredo. Que el día de hoy, pues hay un tema interesante, ¿verdad, Cuo? Saluda. Como siempre, al lado mío está Cuo. Cuo. Cuo, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, la verdad, como siempre estoy inspirado y listo para el desvergue. Pues, desvergue porque vamos a hablar de utopías. Sí. Utopías. Este tema creo que va a ser doloroso. Para mí ha sido doloroso en mi carrera de filosofía y espero hacerlo bien, la verdad. A ver, el tema de las utopías surgió pues gracias a Cubo, porque él llegó y me informó por WhatsApp de que mira, recordando algunos de los libros de George Orwell, 1984, y me nombraste otros libros que ahorita no me Sí, vienen el la nombre. Santa Trinidad, que George Orwell, 1984, que Ajá. creo que es el más famoso de los tres. Está Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Y está Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Que estas tres obras son como las más top, ¿no? Las más impresionantes, las que calaron más alto en este tema de las utopías o distopías, digamos. Ujú. Entonces, a lo que quería llegar en la intro, pues es básicamente de que gran parte de lo que hablan las obras, pues se ha trasladado muchas veces a distintos medios, pero más allá de los medios, pues hay cosas que se trasladan a la realidad, ¿no? Ustedes saben que muchas veces la realidad supera a la ficción, pero muchas veces la ficción dicta lo que se da o se desenvuelve en la realidad. Entonces, podemos empezar ya en materia. Y es con el primer punto que el episodio pasado, los que no lo hayan escuchado, pues Vaya, recomiendo que lo escúchenlo. escuchen. O sea, no por previa, sino más que todo por un tema en específico. Y es el tema de la democracia. Y señores, la democracia no es perfecta. Sí, de repente ha sido como que el sistema que mejor, y ese mejor en comillas, ha funcionado, pero no significa que sea perfecta. Hay una imperfección en la democracia. Entonces, Cubo. Sí, señores, esto es como un balde de agua. Yo recuerdo perfectamente estar estudiando y cuando me tocó afrontar sobre la democracia y entender que la democracia como sistema sí es un buen sistema, yo no digo que no, pero en la actualidad es no obsoleto, pero sí ya arcaico, me dolió. Darme cuenta como George Orwell en 1984 hablaba que la democracia degenera en demagogia y que casi cada sistema político actual degenera en otra cosa, fue un golpe duro para mí. ¿Por qué? Porque como ustedes ya saben, yo siempre he defendido mucho la libertad, siempre he defendido mucho la esencia humana, la autenticidad, ¿sabes? Y entender que la democracia como sistema puede ser tergiversada y convertida en eso, demagogia, en simples falacias o simples ilusiones que te venden para llegar a un cargo político y luego no les importa. Eso fue un golpe duro, un golpe duro. Y creo, no sé si ustedes me creen o no, pero de verdad invito a que reflexionen y piensen en cuántos países han visto ustedes que un presidente corrupto te vende, ¿no? La chapa de, no, mira, yo cuando llega el poder voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Mientras se acercan elecciones, él busca la forma de mantenerlos más contentos, de llenar sus necesidades básicas, ¿no? De hacer festivales, de hacer esto, de hacer aquello, mantener a la gente entretenida, contenta, alegre, feliz. Y luego de votaciones que ya ganó, aquí se acabó todo, ¿no? Sí. Ya no es tan dado al pueblo, ya no es tan dado a esto o aquello, ya no es tan abierto como antes, ya siempre se hace mucho lo que se le da la gana, pero eso siempre por debajo de la mesa, lo van haciendo muy sutil. No lo hacen de golpe porque obviamente te vas a dar cuenta y puedes alarmarte, ¿sabes? O sea, puedes atentar contra él. Poco a poco él va metiendo su mano en tu bolsillo, en tu casa, en esto y aquello, y te va enredando, ¿sabes? Y al final te aplica eso, la demagogia. Te vendió
un proyecto, te vendió ciertas ilusiones, ciertas esperanzas, digamos, que al final no te cumplió. Y esa es la triste realidad de la democracia actual. No digo que siempre pase, porque hay buenos mandatarios, hay buenos dirigentes, pero en su mayoría pasa. ¿Y por qué digo que el sistema es imperfecto? Porque tiene una brecha de que eso puede pasar. Porque al final, ¿quién dice que un presidente te está diciendo la verdad? Se supone que nosotros no deberíamos pensar eso, se supone que nosotros deberíamos confiar en nuestros dirigentes y Que todo decir, debería no, de ser totalmente transparente. exacto, que ellos deberían ser como el cristal. Tampoco conoce todas sus vergüenzas, pero sí sabe quiénes son, por qué me representa, qué piensa, qué siente, qué quiere, qué cosa nueva aportar al país. Y en base a eso es que tú dices, mira, sí, me convenciste, yo quiero que tú me gobiernes y tal, no sé qué. Pero lo malo es que esta imperfección en este sistema puede crear que esta persona te mienta a diestra y siniestra y te use para llegar a un fin. O sea que nosotros como pueblo seamos un medio para que él logre sus expectativas personales y al final se quede en eso, expectativas personales, Ujú. no de un colectivo. Y como la democracia también, eh, muchos sistemas pueden degenerar en otra cosa. George Orwell, como Adolf Huxley, como el mismo Ray Bradbury, lo ejemplifican en sus utopías, porque también hay que entender que las utopías son como los horizontes o los límites, ¿no? Por mucho que tú intentes llegar siempre a un límite, nunca vas a llegar exactamente. O sea, siempre es algo que alcanzar, por qué pelear, por qué luchar, por querer empujar cada vez más allá, pero nunca vas a llegar exactamente, porque el Ujú. propósito de la utopía es eso, mostrarte el camino hacia la, no necesariamente a la perfección, pero sí a mejorar, ¿no? Sí. A que evoluciones, a que crezcas. Ese es el chiste de las utopías. Y nunca vas a crear una utopía porque siempre van a haber errores, siempre van a haber fallos, siempre va a haber cosas que se pueden mejorar. Pero el chiste es que tú intentando buscar te muevas hacia un punto, ¿no? Ujú. Y recuerdo perfectamente estos tres autores porque ellos crearon este concepto y lo tergiversaron. Mostraron al mundo cómo estas utopías pueden ser distópicas. Distópicas es con ausencia de la connotación buena de la utopía, digamos. Es literal mostrar una faceta mala de la sociedad y darte cuenta cómo esa sociedad mala o esa sociedad puede estar tan bien estructurada, puede tener todo lo bueno que se supone que tiene que tener una sociedad, pero como está tergiversada, puede ser dañina o puede ser inhumana. Por mucho que funcione y que sea un régimen hasta cierto punto viable, no es humanamente correcto, digamos, no es mm, buena, aunque bueno es un concepto muy relativo, digamos, pero no Sí. es óptimo, no es propio del ser humano, no es realmente a lo que se debería llegar. Y eso, por ende, he dividido los puntos en cada libro, digamos. El primer punto eran los regímenes totalitarios. Yo recuerdo que cuando yo empecé a George Orwell, fue el primero de los tres que leí, yo lo leí con mucha ilusión porque me había creado una cierta expectativa, ¿no? O sea, de los tres siempre decían que ese era el más serio, el más heavy, digamos, Más el más pesadito. denso, el más pesado, pero el más contundente a la hora de Y criticar a la bueno, sociedad. de hecho, 1984 fue inspiración para mi juego favorito, BioShock. Podemos hablar de la saga completa, pero yo me quiero centrar en el primero porque también tiene el libro este de la rebelión de Atlas. La Ninguno de rebelión los de dos Ayn Rand. tengo que llegar y decir, no los he leído, ninguno de los dos. Pero tú ves el escenario de BioShock como tal y tú ves que a pesar de que están en 1957, no, 1957 sí. No, mentira, 1959 porque están pasando a los 60. Por más de que estén en ese año y que sea una ciudad debajo del agua, obviamente ya aquí empezamos a la fantasía con recombinaciones genéticas, Claro, etcétera. claro, claro. Tú ves adaptado en el primer juego y en el DLC de Panteón Marino de Bioshock Infinite, ves lo mejor y lo peor de la ciudad de Rapture. Ujú. Ves lo mejor y lo peor y cómo dichas combinaciones genéticas están dañando la ciudad. Y
cómo veía Andrew Ryan el sistema político de su ciudad, obviamente a lo largo de BioShock, porque tú ves a Rapture como una utopía, pero obviamente cuando tú entras en el primer juego, ya está destruido, ya es una distopía, ya se había desatado una guerra, etcétera. Mientras que cuando lo ves en el Panteón Marino, tú lo ves hermoso. De verdad, tú empiezas a ver la cara positiva de todo el cuento, pero te das Sí. cuenta al mismo tiempo de que es muy etilista o muy orientada hacia una simple, hacia una clase Sí, hace social. una élite. Ajá, hacia una élite concreta, porque Andrew Ryan te vende esta broma de que, mira, con el sudor de tu frente, Rapture será tu ciudad. Exacto. Ok, excelente. Ni dioses ni reyes, solo Ajá, hombres. pero más allá de eso, o sea, hay que saber que Rapture es una ciudad que defendía, pero a capa y espada, el libre mercado, y no se metía en absolutamente nada de las empresas privadas, o sea, todo era en esa broma privada, y básicamente tenías que pagar por todo. La gente que se queja del sistema en los Estados Unidos, que tienes que pagar por todo, que esto, que aquello, capitalismo salvaje, pues Rapture es básicamente ese capitalismo salvaje, pero implementado a su 100%. Exacto. Porque dentro de todo, hay países que son capitalistas, y podemos hablar aquí de varios países, pero no vamos a andar en el tema, que dentro de todo no lo tienen implementado al 100%. Estos tipos en Rapture, en el juego, lo implementaron al 100% porque Andrew Ryan llegó y dijo, mire, yo me lavo las manos con sus empresas. A no ser de que la cosa se ponga crítica, que de verdad se puso crítica en algún punto con una empresa que terminó destruyendo la ciudad. No llegó a ese punto que Ryan metió la mano. ¿Por qué? Porque ya la cosa se está descontrolando. Pero eso era capitalismo al 100%. Y tú veías la disparidad, cómo no aceptaban las religiones como tal. Sí. Y todo ese cuento, básicamente. Yo sí recuerdo haber leído hace tiempo Rebelión de Atlas. Yo estaba... No, eso fue hace años, casi 5 años. Creo que lo leí sin saber que era inspiración de... O sea, que Rapture se había inspirado Ujú. en ese libro, ¿no? Y sí recuerdo luego recordarme o esbozar lo que yo había leído y tal, y verlo en Rapture y conversarlo contigo. Y sí, para que medio entiendan, Rapture también representa estas utopías, ¿no? Sí, Como es Eurasia en 1984, como es la gran ciudad en Fahrenheit 451, o es el territorio en Un Mundo Feliz. que por cierto, antes de que continúes, curiosidad rápida. Saben que Ryan no creía en ningún dios. Bueno, en teoría, creía en la gran cadena. Y Rapture sale de la Biblia. Cuando me puse a investigar me di cuenta de que Rapture sale de la Biblia. Es como una ciudad, una arca, no me acuerdo cómo era el cuento. Pero sale de la Biblia como tal. Y es una curiosidad que a mí me pareció muy interesante. Entonces, ya, simplemente era eso. Ok. Entonces, Cubo, puedes continuar. Sí, claro, estas dos anteriores que mencioné como la gran ciudad o el territorio no son los nombres en sí de los sitios, porque en esas dos nunca te dicen el nombre del sitio en sí. Es igual que en 1984, que creo que también ese es como el juego o el o una forma del lector de que tú veas en ese sitio realmente tu hogar, ¿no? Ujú. Que no te digan, no, mira, este sitio está situado aquí, donde debería estar este sitio. No, 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 o sea, te dicen un sitio en el mundo que tú, rellenando los espacios en blanco, lo vuelves algo que tú conoces, algo tuyo, algo íntimo, ¿no? Ujú. Pero resulta que en 1984 es un continente completo, en Fahrenheit 451 no te explican muy bien cómo es la infraestructura de la sociedad, pero sí te hablan de una ciudad, que es donde se desarrollan los hechos, y te hablan en Un Mundo Feliz sobre grandes ciudades, igual que en Fahrenheit, pero estas sí están interconectadas entre ellas. Ambas sociedades, digamos, o las tres, las cuatro sociedades, te explican como Rapture que estos son sitios utópicos, son sitios casi perfectos. Parecen sitios en donde no hay. Son sitios de ensueño. Exacto, no hay nada que tú le veas débil, o sea, no tiene debilidades como sociedad. Todo es práctico, todo es óptimo. Las personas que viven ahí son cultas, brillantes, inteligentes, son guapas, atentas o altruistas, ¿sabes? O sea, siempre te muestra como la mejor cara que tú le puedes mostrar a la humanidad, ¿no?
pero siempre te muestran como te presentan algo tan bello y maravilloso y poco a poco va tergiversándose y corrompiéndose y él mismo va como sumiéndose en la desesperación, digamos. Y en estas 4 historias siempre te muestran cómo en principio te intentan engatusar, te lo intentan vender bonito, o sea, te intentan que tú también te convenzas de esta idea utópica y poco a poco tú te das cuenta como los protagonistas viviendo en esa utopía van viendo esa mala cara, ese lado oscuro de la sociedad, ¿no? Ujú. En 1984 yo recuerdo perfectamente que de las tres yo siempre las separo así. 1984 es esa historia donde el régimen gana por encima de ti y tú siempre, el 100% de las veces darás tu libertad porque no puedes luchar contra él. O sea, no te explica que tú no tienes un libre albedrío, que tú lo que tienes es un falso libre albedrío porque al vivir en una sociedad entregas todo de ti para poder seguir existiendo en ella. Y para no hacerles spoiler al libro, porque de verdad espero que algún día lo lean, la sociedad agarra al protagonista y lo va llevando en un camino hacia la locura, hacia la demencia, o sea, dejarse él como individuo, volverse parte de un colectivo, a Sí, literal, abandonarte tanto a ti, o sea, abandonar tanto lo que tú eres, lo que te hace tú, no solamente tu libertad, sino tus creencias, tus placeres, tus vivencias, tus experiencias, todo jugando con el miedo que tiene el protagonista para romperlo a un nivel tal que él al final termina amando al régimen que tanto odió. Porque de paso ese es un régimen totalitario. Es un régimen donde siempre hay cámaras, donde todo lo que tú haces está perfectamente eh, guiado por alguien que sí hay una élite de burgueses, por así decirlo, que viven en un sitio específico, pero son casi que el 3% de la población. El resto, que es como el 30%, que es la clase media baja, ni siquiera es clase media alta. Y ellos no pueden optar por luchar por un puesto en la burguesía. Ellos simplemente nacieron como esclavos, solamente que no son necesariamente no son de la ese. casta más baja, digamos. Es Ujú. muy parecido a la rebelión que hay en Infinite, Ajá. que por mucho que tú ves que sí, es una utopía, que todo es bello y bonito, tú no ves morenitos ahí, Sí, tú ¿sabes? no O sea, tú ves. estás muy consciente de que esa clase Claro, que está ahí es muy elitista. también hay que ver la época. Estamos hablando de que Rapture se ambienta en casi o en los 60 mejor dicho, porque todo pasa en Año Nuevo de 1959, 60. Teniendo esto claro en Infinite con Columbia, teniendo eso claro, Columbia es una ciudad que está regida por un profeta, es una ciudad religiosa y está ambientado en 1912. Obviamente hay una disparidad en en cuestión racial, ¿no? Exacto, Y exacto. obviamente los negros están marginados. Los negros tienen los trabajos más, ¿cómo decirlo? Más pudientes, más, Sí, no, más, más forzados, más digamos. forzados. O sea, que si, Sí, hacen los típicos trabajos sí, forzados de... cuidar a la casa, ser conserje, o si no, directamente están en la cárcel. Exacto, exacto. Y no Por solamente creo criminales y que los etcétera. negros, asiáticos también, ¿no? Sí, Y diferentes muy etnias. raro. Era muy raro ver un asiático fuera, sino tú ves nada más a una señora asiática y está casada con otro chino. Y el chino trabaja sin parar, haciendo armas. Exacto, sí, 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 sí. Y como en ese juego, aquí tú poco a poco ves cómo hay una diferencia de clases hasta en la clase media. Y no es que unos sean superiores a otros como tal, simplemente se sienten de esa manera porque tienen diferentes cargos de estado en sus diferentes módulos. Claro, también les quería explicar que en este mundo el régimen lo gobierna todo. Y el gran secreto para entender la historia en 1984 es que realmente hay un dicho que dice que la historia que se cuenta es la del que gana. Pero en ese libro te cuentan que realmente la historia que se cuenta es de la perspectiva del historiador. Que por mucho que pónganse en los libros de historia aquí en Latinoamérica, te muestren a los españoles como los malos,
es muy seguro que tú te vayas a España y los libros de historia española digan que no, realmente no eran los malos, que realmente ellos intentaron ayudarnos, apoyarnos, que si hubo guerras, pero eso es normal. Y te intenten como suavizar el golpe, ¿sabes? Ese es el problema que te hablan En en estos estas historias. Que realmente lo que tú entiendes como verdad es simplemente lo que te cuenta un colectivo. Y a veces es un problema cuando un colectivo es regido por un dirigente malo. Porque al fin los colectivos siempre tienen gente dirigiendo. O sea, capaz son un grupo, pero no son un grupo tan grande. No es como que un colectivo se rija perfectamente por el otro que tiene al lado. No, 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 no. Cada grupo tiene líderes, digamos. No todo el mundo tiende a ser líder en un grupo. Exacto. Y en este régimen, literal, la casta media era esos típicos blancos o caucásicos, normalmente morenos si acaso, pero no negros como tal, que suf- surtían las necesidades básicas de un estado y eran como los office men, ¿sabes? O Sí, sí, sea, sí, los sí. hombres de oficina, que cada quien estaba en un ministerio, había uno que era el Ministerio de la Verdad, hecho para que cada quien a nivel histórico y a nivel de papeles pudieran transformar la historia que se había enviado en un periódico al momento en el que, pónganse, un ejemplo, había una parte en la que sale el protagonista y dice que este año el régimen pudo hacer 6 millones de botas para entregar a las Fuerzas Armadas porque de paso siempre te hablan de que este régimen está en conflicto bélico. Y a la semana que viene, el protagonista que está en ese Ministerio de la Verdad, le sale un tubo de donde siempre van los recados que él tiene que hacer, ¿no? Y dice que tiene que cambiar esa historia porque realmente lo que se pudo conseguir eran 600.000 botas para el régimen. Y era la cuestión que en el papel decían que tenía que agarrar el periódico que decía 6 millones y quemarlo, o sea, no dejar rastro de esa verdad, digamos. Y reformular toda la historia que se había creado en torno a eso para que los periódicos en la actualidad dijera que en esa fecha, en ese momento específico de la historia, realmente lo que se encontró eran 600, que más bien era mucho para lo que se debía alcanzar. Y así poco a poco te van mostrando cómo van manipulando, no solamente la historia del gobierno, sino la historia universal como tal, Sí. y cómo cada quien no sabe al final qué creer, viven en incertidumbre y cómo hasta tu propia historia personal se ve tergiversada y al final tú no te conoces como individuo, tú no sabes quién eres. Y así también hay muchos ministerios, está el Ministerio del Amor y muchos conceptos que son paradójicos porque en cada ministerio lo que está, digamos, enfocado es a lo opuesto. Y así sucesivamente. El siguiente libro es el de La libertad desmedida, que es 1984, que es Un mundo feliz de Adolf Huxley. ¿Por qué lo meto aquí? Porque yo realmente no los leí en ese orden. Pero lo quería nombrar porque como dije en el anterior, que literal siempre entregas tu libertad al régimen y el Sí. propio libro cuando lo lean se van a dar cuenta que el protagonista por mucho que pelea, por mucho que patalea, al final pierde su libertad y termina amando al régimen. Es como un síndrome de Estocolmo. Por supervivencia, su propio cuerpo le dice, ya no puedes dar más, ya Amarlo. no puedes luchar esta causa perdida, así que ríndete y se rinde. Esta es total y completamente lo opuesto. Los anarquistas, los que van en contra del régimen y tal, no sé qué, son aclamados. Y es cómico porque en la historia te muestran una utopía en la que todos son genéticamente modificados. Cada individuo está hecho con un propósito, un fin y digamos, un objetivo fijo en la Eso me escala parece social. muy turbio, tipo Blade Runner. Sí, es muy Con los parecido. Sí, es literalmente replicantes. muy parecido porque cada grupo, primero, no existe el parto como tal. Todas las personas y todos los ciudadanos son artificialmente hechos. Sí, por un óvulo que le sacan una mujer y por el esperma que le sacan un hombre, pero de un óvulo nacen 48 personas idénticas, como mínima. De esas 48 personas idénticas se van repartiendo en los diferentes módulos de adaptación para que ese individuo termine siendo de una forma específica. Implementan lo que se llama eugénesis. Someten al individuo en su embrión, digamos,
a diferentes pruebas. Había unos que lo que hacían era bajarle el nivel de oxígeno para que terminaran siendo más pequeños que la media. Y así sucesivamente iban adaptando los cuerpos de cada uno a la necesidad básica que necesitara la ciudad en ese momento. Lo cómico es que como están genéticamente modificados, al final todos terminaban siendo apuestos y jóvenes. Por mucho que te nombraran a uno enano, feo y morenito, ese enano, feo y morenito tendía a ser apuesto porque el lema de esa ciudad es: tú eres de todos y todos son tuyos, digamos. ¿Qué quería decir esto? Que tus necesidades básicas sexuales estaban suplidas. ¿Por qué? Porque si tú querías tener relaciones sexuales con cualquier persona, lo podías tener porque esa persona te pertenecía a ti como le pertenecía a todo el mundo. Y tú pertenecías a esa persona como pertenecías a todo el mundo. Eso hizo que no se crearan parejas. No existe el concepto de pareja, ni de madre, ni de padre, ni de nada. Solamente existe un hombre que se llama Ford, porque también los nombres son limitados a, creo que era 40.000 nombres, a toda la población. Y con sus diferentes variantes, pero era normal que tú conocieras a 20 personas que se llamaran casi igual que tú. Solamente los distinguías por el alfa, beta, el gamma o el delta, que era tu código, digamos, era tu clasificación de especie. Y sí se crea como una especie de jerarquía, pero al final yo no le daba mucha importancia a esa jerarquía porque por mucho que sí se notaba, todos pertenecen a todos. O sea, al final si tú querías tratar a alguien o te parecía alguien atractivo, te lo podías coger. Y eso, a pesar de que uno lo ve como que, cuál es la gran vaina y tal, eso es un arma muy letal que tiene ese sistema de gobierno con las personas. ¿Por qué lo digo? Porque al final tú puedes ser el tipo más machimberro y el delta más tonto de la vida, pero tus necesidades básicas están cumplidas. Tienes hogar, tienes amigos, no tienes familia porque ese concepto no existe, pero tienes amor, tienes cariño, tienes sexo, o sea, tus necesidades instintivas están suplidas y nadie te puede decir que no, porque también hay algo maravilloso en ese mundo que se llama Soma, que es una droga universal que te regalan drogas. ¿Por qué? Porque ellos saben que mientras te tengan más sedado y más te llenen tus necesidades básicas, más tú vas a entregar tu propio control. Y como te van adoctrinando desde pequeño con algo que se llama hipnopedia, que era que cuando dormían los niños les ponían en repetición una grabación que les decía exactamente su código, que era alfa, delta, gamma, su propósito en la sociedad, cómo se debía sentir, cómo debía actuar, cómo debía pensar y cómo debía hacer cada cosa en su día a día. Claro, tú dirás, pero que te pongan algo mientras sueñas no es la gran cosa. Pero si te lo repiten a la larga, es como decía Goebbels, que era el jefe de campaña de Hitler. Él decía algo muy cierto, y es una mentira dicha más de 1000 veces, termina siendo verdad. Y ese es el punto. Como en el otro, ya lo hablé, en este libro, ese es el punto primordial de esta sociedad, que te miente tanto que terminas aceptando cualquier cosa que te diga porque no conoces el resto. Y recuerdo que en 1984 también toma esta premisa y te hace como una cierta alegoría. ¿Qué es? Entonces, ya va, antes que diga la alegoría, por tiempo, pues iremos a un pequeño corte. Y después seguimos con la alegoría y el último punto. Exacto, entonces ya volvemos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes, Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos de vuelta al podcast. Quedamos pendientes con una alegoría. Lo que pasa es que algunas veces tengo que parar a cubo, entiéndanme. Porque si no, esta vaina va para largo. Sí.
y no podemos, tenemos Sí. que encajar en el límite de tiempo. Sí, si no me callan, no me callo, literal. O sea, si no me dicen y que, "Ey, corta, yo no me acuerdo que esto tiene temporizador y no nos vamos a hablar toda la noche". Entonces, dicho eso, Q, la alegoría que nos tenías ahí, que lamentablemente tuve que llegar yo, decir, stop it. Pero, total, sí, al final sí se van a enterar. Para Sí, ello fueron unos exacto. minutos y ya. Unos segunditos. La alegoría era la siguiente. Ellos explican que, ¿qué es realmente algo si no lo conoces? ¿A qué voy a esto? Imagínate que en un diccionario de repente desaparece la palabra guerra, digamos, por decir un ejemplo. Y que ya esta palabra no existe, no, nadie se acuerda que es realmente una guerra, pasa el tiempo y nadie conoce la palabra en sí ni el concepto en general. Cuando la gente vive en paz, va a entender que es paz porque si maneja el concepto, si es algo Sí. suyo y propio. Pero es la cuestión de que cuando ocurra una guerra, ocurra su oponible, no van a tener cómo definir a eso. Así que simplemente agarrarán un término que ya conocen y lo irán degradando, digamos. En el sentido de que capaz un conflicto bélico no es que no sea un conflicto pacífico, sino que es menos pacífico. Capaz una guerra no es que no sea pacífica, sino que es menos pacífica a lo que ellos ya están acostumbrados. Y así sucesivamente se vuelve algo subversivo, ¿no? Que tú uses una palabra como paz y armonía para definir una guerra sin saber que es realmente una guerra. Ujú. Y así es como ellos subversivamente te controlan para que al final tú entiendas que no existen guerras, simplemente son conflictos no tan pacíficos y que al final sí es paz, sí te están dando lo que tú quieres y lo que tú estás peleando, solamente que tú realmente no entiendes el concepto detrás, según ellos, ¿no? Y esto, por mucho que suena simple, es muy peligroso. Porque al final tú puedes ir a una guerra pensando que estás haciendo el bien y realmente estás luchando por un patriotismo que no existe. Realmente estás haciendo algo malo por alguien y no te estás dando cuenta. Porque es el hecho de que no entiendes el oponible del concepto en sí o el oponible de la situación en sí. Recuerdo que en Un Mundo Feliz ese es el problema, que tú te dejas convencer por las drogas, el libertinaje, que todo es libre, que puedes hacer lo que quieras, que te llena tus necesidades básicas, que no tienes un régimen que te está presionando para que tú seas algo o alguien, naturalmente te nace serlo, que no hay estereotipos, no hay problemas, no hay aversiones, pero realmente te das cuenta que te dan tanto que realmente no te dan nada, que el precio a pagar es tan alto por lo que te estás dando que tú no te estás dando cuenta de la letra chiquita del contrato, ¿sabes? Esa parte en la que tú dices, bueno, pero eso no está en el contrato. Revisas las letras pequeñas. Exacto. Y al final, para no hacerles spoiler, los protagonistas, que son varios, digamos, cada quien habla con este tal Ford, que es como uno de los varios líderes de ese mundo, y él fácilmente les dice que tienen varias opciones. O se unen al régimen, a la sociedad otra vez, se reintegran como si nada pasó, o se unen a la alta casta, que la alta casta de élite tampoco es que tenga muchos privilegios, digamos. O se van de la sociedad y ellos no existieron, no pasó nada, nadie los extrañó, adiós. Recuerdo que cada uno representa como una de las decisiones. Uno decide irse a un sitio, al sitio más doloroso y peligroso posible, ya que es escritor y quiere sufrir, quiere ser un poeta maldito. Otro decide que lo liberen fuera de las instalaciones, pero que intentará ser parte de la sociedad, pero a su manera. Y el tercero decide reintegrarse como si nada hubiese pasado y olvida porque luchó en alguna causa y termina rindiéndose como el protagonista de 1984. Claro, cada uno tiene finales diferentes. Y hay uno que hasta se suicida en base a su libertad. Prefiere mantener lo poco que le queda de moral o de libertad antes de quedársela a la sociedad. Ujú. Es como decía Nietzsche, ¿no? Muere con libertad o vive tratando de encontrarla. Más si no la tiene, es mejor estar muerto que no tenerla, ¿no? Y Eso me recuerda mucho a la placa esta de uno de los Estados Unidos, creo que era Nuevo Hampshire, que dice, vive libre o muere. Listo, vive eso es libre o todo. muere, exacto. Podemos resumir todo ese cuento en eso. Vive Vive libre libre o o muere. muere.
Y recuerdo que este era el como más happy de los tres porque al final tú por mucho que ibas en contra de la sociedad no te recriminaba, no te golpeaba, no te hacía nada, simplemente te decía decidir entre varias libertades y te decía, bueno, al final tú eres libre de hacer lo que se te dé la gana. Pero como ellos mismos dicen, si intentas cambiar la sociedad, la propia sociedad te mostrará que no puede ser cambiado. Porque hay una situación que pasa en el libro que te muestra que realmente la gente no quiere cambiar. Que cuando hay un régimen que llena sus necesidades básicas, que literal no les da dificultades, no les da Ujú. complejidades, les da todo y les explica cómo funciona y te da todo en bandeja de plata, te tienen toñeco, te hacen débil, te hacen dócil. Y tú voluntariamente entregas tu libertad, entregas tu poder de elección, entregas tu criterio propio, entregas todo lo que te hace a ti por volverte del colectivo. Y al final eso demuestra ese libro, de que si de verdad alguien tan macabro para hacer eso y encontrar, digamos, la manipulación, ¿no? Lo logrará. Me acuerdo que Maquiavelo también lo decía, si tú llenas las necesidades básicas de un pueblo, el dominio se hará por sí solo. Eso es algo real, eso es algo que pasa. Y a esto también me quería referir a las utopías. Cada libro está hecho para que tú te crees un criterio propio en base a los que te gobiernan. Y no solamente a los que te gobiernan, sino a tu entorno social. Porque tal vez tú piensas diferente, pero actúas como los demás. Pero es el hecho de que si realmente quieres hacer un cambio, tienes que empezar por ti mismo. ¿Qué es lo que hace cada uno de estos protagonistas? Y con eso voy a el tercer y último punto, que yo lo llamaba El mago de la cara de vidrio, que es otro libro, no es Fahrenheit 451, pero ambos libros tienen muchas similitudes. ¿Por qué lo digo? Porque aquí se ve muy bien representado ese control que tenía el régimen sobre el pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque en este libro los bomberos tienen una función contraria. En vez de apagar incendios, los producen. ¿Por qué? Porque en este mundo no existen los libros, no existe la escritura, no existe la literatura. El único libro que existe en este entonces es el reglamento de los bomberos y solamente lo tienen los bomberos. Y este reglamento tampoco tiene mucha trascendencia, simplemente explica que desde un inicio los bomberos se han dedicado a romper con satanidades, a romper con la doctrina y a romper con el adoctrinamiento. Claro, esto parece incongruente, porque tú dices como que romper con el adoctrinamiento si realmente son libros. Pero es porque en este contexto tú entiendes que es un libro, tú sabes que es leer, que es inculcarte, que es tener criterio propio. Pero si desde que eres pequeño nunca te lo hubiesen dicho, ¿cómo sabes tú algo que realmente no puedes conocer? ¿Hasta qué punto llega tu conciencia o tu concepto si realmente nunca te lo mostraban? Recuerdo que es muy similar a lo que hablamos hace tiempo en Alegoría, Ujú. sobre las realidades. ¿Cómo sabes tú realmente algo si no eres capaz de concebirlo en tu mente? Entonces para ti eso no existe. Entonces, para lo que nosotros conocemos, para estos personajes de ficción, Ujú. no existe. Y recuerdo que el mago de la cara de vidrio, como en Fahrenheit 451, no es solamente que el régimen intentaba manipularte, sino que te ilusionaba, te entretenía. En este mundo literal habían pantallas del tamaño de edificios. Cada edificio tenía una pantalla, o sea, los televisores eran paredes completas de estridencia que te engatusaban, que te decían la nueva noticia, que así sea falsa o verdadera, a ti no te importaba, porque tú solamente te querías entretener, querías estar drogado, como en un mundo feliz, hasta un punto en el que te desinhibías del mundo, que realmente tú no sentías que pertenecías a ningún punto hasta que te drogabas y sentías que tú pertenecías a todo. Este es el punto de estos cuatro libros, que como en Mago en la cara de vidrio, el televisor es un mago que te llena de ilusiones, que te dice cosas al oído, que te susurra esos placeres penosos que tú no aceptas a la sociedad, que tú no aceptas fuera de tu mismo confort, digamos. Pero es alguien que te entrega intimidad, que te entrega confianza, con el que tú realmente te puedes sentir libre. Y eso es algo que pasa en la actualidad con la tecnología. Todos tenemos cosas vergonzosas en nuestro teléfono, ya sea páginas pornográficas o contenido de ese índole que nos da pena que alguien más conozca porque eso es algo no íntegro
o tenemos ciertas fijaciones, o tenemos ciertos gustos vergonzosos, y así sucesivamente. Pero ¿por qué se los confiamos a nuestros teléfonos? Porque nos entregan intimidad, porque tiene una clave que te dice que nadie va a poder entrar si tú no se la entregas, que tiene cierto patrón o cierto hardware que no se puede violar a menos que tú des tu consentimiento y le entregues la clave para que esa persona pueda acceder, o el patrón para que esa persona pueda acceder, o X y Y, la llave para conocerte realmente. Por eso entregamos nuestras vidas, entregamos todo lo que somos a un simple aparato, porque nos entrega intimidad, porque nos entrega confianza, porque nos entrega entendimiento. Pero realmente no entendemos que es solamente una ilusión que nos venden estos aparatos. Porque al final toda esa información que tú tienes llega a un servidor. El servidor de una aplicación, de un programa, de una empresa X a la que tú te suscribiste. Y empresa que puede hacer lo que se le dé la gana con tu contenido porque tú estás aceptando ese permiso mientras ellos te venden la ilusión de que realmente es privado. Ujú. Y así sucede con muchas cosas en la actualidad. Realmente es impresionante cómo literal cada cosa con la que coexistes en la actualidad puede ser un medio de control o puede ser un medio para que tú subversivamente entregues parte de tu libertad. Y por eso quería hablar de utopía, por mucho que he dicho mucha verborrea y mucha palabrería. El punto central de todo esto, y creo que la enseñanza, es realmente entender por qué usas las cosas que usas y realmente a qué le entregas tu confianza, a qué realmente le entregas tú tu libertad, porque realmente tú eres como eres con las cosas que eres, o con tu sociedad, o con tu grupo social, o porque tú tiendes a hacer las cosas que haces si realmente tú conoces lo que quieres. Y sé que es como un trabalengua, e intentaré hacerlo más simple. ¿Por qué haces las cosas que haces? Porque piensas las cosas que piensas. Se escucha muy parecido al diálogo que yo hacía en Eres lo que hicieron de ti. Pero realmente cuando ese eres lo que hicieron de ti, lo agarra alguien perverso y malo para tergiversar todo lo que conoces y abusar de tu confianza para que le entregues tu libertad y a su vez tu control, es cuando te das cuenta qué tan manipulables somos y qué tan frágiles tendemos a ser ante una sociedad. Y realmente sé que suena muy tenebroso, pero es así. Y quiero que de verdad reflexionen y piensen por qué hacen las cosas que hacen. Si de verdad se sienten manipulados o se sienten subversivos ante ciertos temas porque alguien o algo o un producto los llevó a. Realmente ese producto que tú compraste porque tenías la necesidad o sentías que era necesario o querías progresar en la vida, era tan necesario. ¿Realmente lo hiciste porque era una necesidad básica o porque era un placer carnal, penoso, que simplemente querías satisfacer? Y Fredo, no sé si quieres decir algo al respecto de esto. No, ya, yo creo que con todo lo que dijiste está perfectamente explicado todo el tema de las alegorías, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto se acaba el episodio de hoy del podcast. Sí. Pues nada, ustedes saben este discurso de que Comenten, comenten, compartan. Mándaselo Eh, a esa persona que sí, te síganos, cae mal para que tenga una crisis, lo que sea. síganos en redes sociales. Ya saben, síganos también. Sigan el podcast en la plataforma que deseen: YouTube, Spotify, Google Podcast, etcétera. Podcast. Son demasiadas plataformas y estamos en múltiples Anchor, lo que Exacto, sea. estamos en múltiples plataformas para que nos sigan. Y poco más que añadir, Cubo. Me despido. Adiós. Entonces, un placer, como siempre, estar acá comentándoles de diversos temas y nos escucharemos la próxima semana.